Mi nuera me excluyó de la boda mi hijo, así recuperé mi casa y la vendí en una semana. Siempre creí que la boda de un hijo era el momento más alto de nuestra misión como madres. Es cuando uno ve a ese niño que crió con tanto esfuerzo comenzar su propia familia, lleno de gratitud por todo lo que vivió con nosotras. Pero el día que mi hijo se casó, descubrí que ya no me consideraban parte de la familia. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que ni las telenovelas más dramáticas se atreven a mostrar. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Y no te olvides de suscribirte al canal, porque tengo muchas más historias reales que te van a tocar el corazón. Me llamo Beatriz Montero, tengo 69 años, y durante 27, fui madre soltera, costurera y dueña de una casa que creía era mi mayor legado. Pero ese día, entendí que a veces, para volver a empezar, hay que perder incluso lo que pensabas que era para siempre. Nunca imaginé que el silencio doliera más que un grito. Yo me había hecho muchas ideas de cómo sería ese día, no por capricho, sino porque una madre tiene derecho a soñar. Había esperado esa boda como quien espera la llegada de la primavera después de un invierno que duró años. Me acuerdo que lo primero que pensé cuando Julián me dio la noticia fue, por fin va a tener alguien que lo cuide cuando yo ya no esté. No lo dije en voz alta, claro, pero me salió una lágrima chiquita que él confundió con emoción. Y sí, era emoción, pero también era un tipo raro de alivio. Pensé que al fin, después de todo lo que habíamos pasado juntos, iba a ver a mi hijo convertirse en esposo, en adulto, en cabeza de su propia familia. Ese día imaginé a Rebeca con un vestido sencillo, bonito, bajando las escaleras de la iglesia. Imaginé mis manos temblorosas entregándole el anillo antiguo de mi abuela, el único recuerdo de valor que me quedó de ella. Quería hacerlo bien, como se debe. Porque aunque nunca me sentí parte del cuento de hadas, sí quería ser testigo de él. Me tomé mi tiempo para elegir el vestido. Nada escandaloso, claro, uno sabe su lugar. Pero sí algo digno, algo que hablara por mí sin abrir la boca. Lo encontré una mañana de miércoles, en una boutique del centro, entre telas muy brillantes y maniquíes demasiado jóvenes. Era azul lavanda, con manga francesa y un bordado discreto en el pecho. Lo vi y supe que era ese. Me lo probé frente al espejo y me vi, no vieja, no ridícula. Me vi madre. Me vi emocionada. Me vi presente. Y aunque el precio me pareció un poco excesivo, lo pagué con gusto. Porque no era solo un vestido, era una forma de decir, aquí estoy, hijo, no me fui a ninguna parte. Guardé la prenda como quien guarda una promesa. La colgué detrás de la puerta de mi habitación, cubierta con un plástico suave, esperando su gran día. Unos días después, fui a la caja fuerte del armario. Me costó encontrar la combinación. Hacía años que no la abría. Ahí estaba, tal como la recordaba, una cajita de terciopelo verde con el anillo dentro. Oro viejo, piedra turquesa. No era gran cosa en términos de dinero, pero en historia, valía siglos. Mi abuela se lo había dado a mi madre, y mi madre me lo dio a mí cuando nació Julián. Nunca imaginé que ese anillo, que había pasado de generación en generación, no encontraría una mano que lo recibiera. En mi mente, Rebeca lo aceptaría con una sonrisa emocionada y prometería cuidarlo. Yo me vería reflejada en ella, joven, nerviosa, lista para empezar una vida. Me inventé todo eso mientras lustraba la piedra con un trapito. Me sentí torpe y ridícula, pero también feliz. De esas felicidades que una sabe que son frágiles. Bordé un pañuelo también. No lo conté a nadie porque era una tontería, pero sentí la necesidad de hacerlo. Algo me empujaba a dejar algo mío en ese día. Compré un lienzo blanco en la mercería, hilo azul cielo y empecé a bordar sus iniciales, R y J. Me tomó 3 noches terminarlo. No por dificultad, sino porque cada puntada me hacía recordar cosas. Cuando Julián era niño y usaba una mantita que yo misma cosí. Cuando lloraba por las noches y yo lo arrullaba cantando bajito. Cuando cumplió 5 años y me dijo que nunca se iba a ir de mi lado. Yo sabía que lo decía como un niño, pero igual me lo creí. Al acabar el bordado, lo doblé con cuidado, lo puse dentro de una cajita de madera y la envolví con un listón blanco. Todo estaba listo. Solo faltaba preguntar, ¿a qué hora era la ceremonia?
Una tarde, mientras tomábamos un café en la cocina, esa misma cocina donde Julián aprendió a hacer arroz y Rebeca se tomaba selfies fingiendo que cocinaba, pregunté con tono casual, ¿y a qué hora empieza la ceremonia? Rebeca bajó la taza. Me miró de reojo y luego volvió la mirada al celular. Julián se acomodó en la silla. Hubo un silencio cortito, incómodo. Ella fue la que habló, sin levantar la vista, con una voz seca, precisa, como quien dice algo por obligación. Es una boda íntima, solo para la familia cercana. Al principio no entendí. Me quedé sonriendo, esperando que aclarara. Pero no dijo nada más. Y Julián tampoco. Solo se quedó viendo el azulejo de la pared, como si se le hubiera perdido algo ahí. No tuve fuerzas para preguntar. Me tragué las palabras. Sentí que la silla se me volvía piedra. Recuerdo que me levanté despacio, como si alguien más estuviera moviendo mi cuerpo. Recogí las tazas, las lavé sin mirar a nadie. El agua caliente me ardía en los dedos. No sé si por la temperatura o por la vergüenza. En mi mente se repetía esa frase, solo para la familia cercana. Me la repetía como una sentencia, como si me hubieran corrido de una casa que yo misma construí. Rebeca se fue al cuarto. Julián se quedó un rato más, en silencio. Quise decirle tantas cosas. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué lo permites? Pero no salió nada. Solo un nudo que se me atoró entre la garganta y el pecho. Me di cuenta, ahí mismo, que no estaba invitada. Que mi lugar, si alguna vez lo tuve, ya no existía. No lloré en ese momento. No soy de llorar frente a ellos. Pero esa noche, cuando entré a mi cuarto y vi el vestido colgado detrás de la puerta, se me rompió algo adentro. Me senté en la cama y me lo quedé viendo un rato largo. Pensé en sacarlo de la funda, en probármelo aunque fuera para mí. Pero no tuve valor. No porque no me quedara, sino porque me di cuenta de que no tenía sentido. ¿Para qué vestirse para una fiesta a la que no te quieren? Guardé el pañuelo bordado en un cajón. El anillo volvió a la caja fuerte. Y el vestido, bueno, el vestido siguió ahí, como un recuerdo de algo que nunca fue. Y aunque mi cuerpo se sentía derrotado, mi cabeza empezó a pensar. Pensar con calma, con frialdad, como cuando se te enfría el café y ya no sabe a nada. Algo se me había quebrado, sí, pero no todo. Había una parte de mí que se negó a desaparecer. Una parte que decía, todavía hay algo que puedes hacer. No sabía bien qué era. No lo podía nombrar. Pero lo sentía en el fondo de la espalda, como un impulso que no pedí, pero que me empujaba a abrir los ojos. Porque uno puede aceptar muchas cosas en la vida. Puede aguantarse el hambre, la soledad, incluso el olvido. Pero hay un punto en que uno dice, ya no más. Y ese punto estaba cerca. El domingo siempre fue un día especial para mí. Desde que Julián era niño, yo hacía lo imposible porque ese día oliera a casa, a pan recién horneado, a sopa con ajo, a ropa limpia y mesa puesta. Aunque trabajara toda la semana y a veces apenas tuviera para los ingredientes, ese día no se tocaba. Era sagrado. Porque para las madres que criamos solas, no hay domingos de descanso, pero sí hay domingos de recompensa. Julián lo sabía. Por eso me sorprendió tanto que ese domingo, justo antes de su boda, la casa estuviera en completo silencio. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Aún así, me levanté temprano, como si todo siguiera igual. Preparé el mole con calma, saqué la vajilla buena, la que solo uso cuando hay visitas que importan. Encendí la radio bajito y dejé que el aroma llenara la casa. Algo en mí quería creer que iban a llegar. Que todo había sido un malentendido. Que Julián iba a aparecer, como antes, con sus bromas tontas y su abrazo tibio. Que Rebeca iba a entrar fingiendo sorpresa por todo lo que yo había cocinado. Me mentí. Me lo creí, como una tonta. Pero uno se inventa cuentos cuando la realidad duele. Y ese día, la realidad me estaba mordiendo los talones. Puse 3 platos. Porque eso hacía desde hacía 3 años. Uno para él, otro para ella y uno para mí. Al principio me costó aceptar que Rebeca viviera aquí, sin pagar renta, como si todo le perteneciera. Pero me convencí de que era lo correcto. Por Julián. Porque yo pensaba, y sigo pensando, aunque a veces me lo reproche, que uno no debe echarle sal a la sopa del hijo.
Así que me fui haciendo chiquita, silenciosa, discreta. Hasta ese domingo. Ese domingo en que preparé la mesa como siempre, y me senté a esperar. Pasaron los minutos. Luego las horas. Y nada. Ni un paso en la escalera, ni una llave en la puerta. Solo los platos calientes enfrente de mí, como testigos mudos de mi espera. Miré el reloj varias veces. Recé una oración. Pensé en marcarle. Levanté el teléfono, marqué 3 números y colgué. No quería rogar. No otra vez. Ya había rogado lo suficiente cuando era niño y tenía fiebre, cuando necesitábamos para la leche y nadie respondía. No. Esta vez no. Me serví un poco de arroz y comí despacio. Cada bocado sabía a piedra. En un impulso casi automático, agarré el celular. No para llamarlos. No. Solo para distraerme. Para ver otra cosa, para no pensar en el silencio. Entré a las redes, sin querer ver mucho, pero ahí estaba. La publicación. Una foto hermosa, debo admitirlo. Rebeca sostenía el ramo de flores frente al espejo, con una bata blanca y el cabello suelto. Abajo decía, último domingo como soltera. ¡Qué emoción! Almohadilla boda íntima, almohadilla solo familia. Se me fue el alma al suelo, como si alguien me hubiera echado agua fría desde adentro. No lloré. A esas alturas, el llanto ya no salía fácil. Pero sí me temblaron las manos. Cerré el celular, lo puse boca abajo y respiré hondo. Pensé en todas las veces que me negué a ver los pequeños rechazos. Las miradas incómodas, los silencios al cruzarme en el pasillo, los suspiros cuando yo quería platicar algo en la cena. Me hice la ciega, la sorda. Todo para no incomodar. Todo para no alejar a mi hijo. Y ahora me daba cuenta que igual me habían sacado. Me fui a la cocina. Guardé todo en recipientes. Limpié la mesa. Lavé los platos sin hablar. Esa casa, que por tantos años fue hogar, se sentía ajena. Me costó admitirlo, pero lo sentí. Sentí que ya no era mía. Que ahí vivían 2 personas que me toleraban como si yo fuera una inquilina más. Pensé, ¿en qué momento perdí mi lugar? Me dolía más eso que no estar en la boda. Más que el vestido colgado. Más que la frase de Rebeca. Porque perder una casa no es solo perder paredes, es perder la certeza de pertenecer. Cuando terminé de limpiar, me senté en el sillón de la sala. Ese sillón viejo donde Julián se dormía viendo caricaturas. Cerré los ojos un momento y me vi ahí, joven, cansada, con él en brazos. Vi mis manos arrugadas ahora, apoyadas sobre mis rodillas. Y pensé en mi madre, en lo que ella hubiera hecho. Me imaginé su voz fuerte diciendo, no regales lo que te costó sangre levantar. Y por primera vez, sentí una furia serena. Algo en mí se encendió. No era venganza. No era odio. Era otra cosa. Una especie de dignidad que se había quedado dormida en un rincón de mi alma. Me levanté. Fui al cuarto. Abrí la gaveta del buró, esa que casi nunca toco. Empecé a buscar, sin saber muy bien qué. Pero algo dentro de mí sabía que ahí estaba lo que necesitaba. No eran fotos. No eran cartas. Era algo más importante. Algo que había olvidado que tenía. Y cuando mis dedos tocaron la carpeta azul, mi corazón dio un brinco. Saqué el folder despacio. Lo abrí. Y ahí estaba, el título de propiedad de la casa. A mi nombre. Solo mío. Nadie lo había cambiado. Nadie lo había tocado. Me quedé mirando ese papel como si fuera una carta del pasado. Me ardían los ojos, pero no lloré. Solo lo cerré con cuidado, lo abracé contra el pecho, y supe que algo, muy dentro de mí, había cambiado para siempre. Dormí mal esa noche. No por tristeza, ya no. Dormí mal por algo peor, por claridad. Esas noches en que la cabeza no se calla, en que cada pensamiento viene con una pregunta clavada. Me acosté y cerré los ojos, pero la imagen del título de propiedad seguía ahí, encima de mi almohada, como un fantasma legal. A cada rato me preguntaba, ¿cómo llegamos a esto? ¿En qué momento pasé de ser su madre a ser una molestia? Pero por más vueltas que di, no encontré respuesta. Solo había un nudo en la garganta que no se iba. Y el celular, el maldito celular ahí, junto a la lámpara,
como si me estuviera esperando. Me senté al filo de la cama y lo tomé. Marqué el número de Julián con los ojos cerrados. Lo sabía de memoria, aunque ya casi no lo usara. Escuché el primer tono y colgué. Me quedé mirando la pantalla como si fuera un espejo. ¿Qué le voy a decir? ¿Que encontré los papeles? ¿Que la casa es mía? ¿Y luego qué? ¿Que se vayan? ¿Que se busquen otro lugar? Pero no era solo eso. Era más profundo. Lo que yo realmente quería preguntarle era, ¿por qué, hijo? ¿Por qué no fuiste tú quien me dijo la verdad en la cara? Pero sabía que esa pregunta no tenía respuesta. Me levanté con una energía rara, como si la rabia me empujara a moverme. Fui al ropero y saqué una caja donde guardo cosas viejas. Fotos, documentos, libretas. Empecé a sacar todo. Y no para buscar algo específico. Era más bien como un ritual, como si escarbar en el pasado me ayudara a entender el presente. Ahí estaban las recetas de mi mamá, los dibujos de Julián en la primaria, las cuentas del primer refrigerador que compré a pagos. Y entre todo eso, sobresalía esa carpeta azul con borde plateado, la del notario. La misma que firmé hace años, temblando, porque no sabía si algún día tendría una casa a mi nombre. La abrí con cuidado. Estaba todo en orden. Firmas, sellos, escrituras, planos. La casa era mía. Toda. Sin condiciones. Sin traspasos. Nadie más figuraba ahí. Me senté en la sala con los papeles sobre la mesa y empecé a leerlos como si fueran una novela. Cada línea era un recuerdo. La vez que lloré de emoción al pagar el último abono, la noche en que dormimos en colchones inflables porque aún no teníamos camas. Me sentí orgullosa, pero también muy enojada. Porque una cosa es compartir, y otra es regalar. Y yo había regalado todo. Todo. Recordé cuando Rebeca llegó por primera vez. Educada, encantadora, con ese perfume caro y esa sonrisa de quien sabe que puede caer bien sin esfuerzo. Yo, ingenua, la recibí con los brazos abiertos. Le ofrecí mi cocina, mi sofá, mi refri, mi baño. Le enseñé dónde guardábamos el azúcar y cuál era la mejor olla para el arroz. Poco a poco fue ocupando espacios, hasta que ya no quedaba ninguno para mí. Y yo lo permití. Lo hice por amor a Julián. Por miedo a que se alejara. Pensando que, si me volvía chiquita, me iban a cuidar. Pero no. Me volvieron invisible. Ese domingo, frente a esos papeles, me sentí viva de nuevo. No feliz. No vengativa. Viva. Como si de pronto tuviera en las manos una parte de mí que había olvidado que existía. Un arma, un escudo, una voz. No necesitaba gritar. No necesitaba hacer escándalo. Solo necesitaba actuar con la misma firmeza con la que crié a mi hijo. Porque si había logrado levantar esa casa sola, sin ayuda de nadie, también podía defenderla. Y no por rencor, sino por respeto. Por respeto a todo lo que había sacrificado. No llamé. No mandé mensaje. No hice escándalo. Guardé los papeles en un portafolio de tela y me prometí que al día siguiente hablaría con alguien que sí supiera lo que significaban. No con Julián. No con Rebeca. Con alguien que pudiera ponerle nombre a lo que yo ya sentía por dentro. Desalojo. Porque si ellos me habían desalojado emocionalmente, yo tenía derecho a hacerlo legalmente. Y eso no me convertía en mala madre. Me convertía en una mujer que por fin se estaba viendo a sí misma. Esa noche cené un pedazo de pan con café. Encendí la radio. Y mientras sonaba una canción vieja, de esas que se te pegan aunque no quieras, me descubrí sonriendo. Apenas un gesto, como una grieta en la tristeza. No porque todo estuviera bien, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una opción. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier invitación a una boda. El lunes amaneció con un aire distinto. No era más fresco, ni más claro. Era otra cosa. Era el tipo de mañana que se siente como una despedida. Me levanté sin ganas de café, sin poner la radio, sin decirme ni una sola palabra frente al espejo. Me vestí como quien va a un velorio. Y sí, era una especie de velorio. El del silencio. El de todas las veces que me callé lo que me dolía para no incomodar. El de esa mujer que aguantó por años cosas que nadie vio. Me puse mi blusa blanca, la que uso para trámites importantes,
Peiné mi cabello con fuerza, como si fuera una armadura, y salí de la casa sin mirar atrás. Caminé hasta la parada del camión con los papeles en el bolso. No quería que me llevaran, quería caminar. Sentir el suelo. A veces uno necesita que los pies se cansen para que la mente se aclare. Las calles estaban vivas, puestos de frutas, niños corriendo, gente en su lunes normal. Yo no. Yo estaba por tomar una decisión que se venía cocinando desde hacía años, sin que yo me diera cuenta. Iba derecho al despacho del abogado que me ayudó hace tiempo con un problema de agua potable. Un hombre serio, de pocas palabras, pero con una mirada honesta. Necesitaba eso. Honestidad. Me recibió sin citas ni preguntas. Supongo que algo en mi cara le dijo que no estaba ahí para platicar. Me senté frente a su escritorio, saqué los papeles y los puse sobre la mesa. No dije nada durante un buen rato. Él los miró, los fue revisando uno por uno. Luego levantó la vista y me dijo algo que no se me va a olvidar. Señora Beatriz, esta casa es toda suya. Nadie puede quitársela. ¿Qué quiere hacer? Y ahí fue cuando supe que ya lo había decidido. Aunque no lo hubiera ensayado, aunque me temblaran los dedos. Le respondí con una voz que ni yo reconocí. Quiero que se vayan. Y quiero venderla. Pronto. Él asintió con respeto. No me cuestionó. No me ofreció discursos morales sobre la familia ni sobre el perdón. Solo me explicó paso a paso qué era lo que debíamos hacer. Me habló del desalojo formal, de los tiempos, de los avisos legales. Yo lo escuché todo sin interrumpir, sin llorar, sin titubear. No porque no me doliera. Me dolía cada palabra. Me dolía hasta el alma. Pero era un dolor diferente. No era ese que te inmoviliza. Era ese que te hace pararte más derecha. Ese que se parece mucho a la dignidad. Firmé los documentos uno por uno. Con calma. Como si estuviera firmando mi nueva versión. Mientras lo hacía, me vinieron 1000 recuerdos. Julián pequeño, sus risas en el pasillo, sus piecitos corriendo hasta mi cama, sus dibujos en las paredes. Y luego, poco a poco, la presencia de Rebeca, los cambios sutiles, las miradas frías, las decisiones tomadas sin consultarme. Todo eso se mezclaba en mi cabeza como si fuera una película en cámara lenta. Pero no dejé que se me notara nada. Ni una lágrima. Ni un suspiro. Porque a veces el silencio también firma papeles. Al salir del despacho, sentí algo raro en el pecho. No era tristeza. Era una especie de alivio enredado con miedo. Sabía que se venía una tormenta. Que cuando ellos recibieran el aviso no iba a haber vuelta atrás. Pero también sabía que, si me quedaba callada otra vez, me iba a romper por dentro. Caminé de regreso despacio, como si el cuerpo entendiera que ya no había prisa. Pasé por una panadería y me compré un bolillo. Así, simple. Como premio. Porque a veces sobrevivir también merece su recompensa. Cuando llegué a casa, la encontré vacía. Supuse que estaban en alguno de esos últimos trámites de boda. Me senté en el sofá, desaté mis zapatos y dejé que el silencio llenara la sala. Un silencio distinto al de otros días. Este no pesaba. Este se sentía como un espacio nuevo, como un cuarto recién barrido. Y pensé, ¿por qué nos enseñan que quedarse callada es de buena gente? ¿Por qué nadie nos dice que el silencio también puede ser una forma de rendirse? Yo ya no quería rendirme. Quería respirar. Aunque doliera. Y me pregunto, si tú estuvieras en mis zapatos, ¿también habrías actuado en silencio, o habrías enfrentado a tu hijo directamente? ¿Hay una forma correcta de perder un lugar sin perderse una misma? Guardé los documentos en el cajón del mueble del comedor, justo al lado de los manteles que bordé en otro tiempo. Ese mueble ha visto más cosas de las que puedo contar. Y hoy guardaba algo más que papeles. Guardaba el inicio de un cierre. Cerré la llave del gas, apagué las luces de la sala y me fui a mi cuarto. Ese día no hice cena. No encendí la tele. Solo me acosté, y dormí como no dormía desde hacía mucho. Sin sueños. Sin culpa. Sin rencor. Los vi celebrando desde una pantalla. Literal. Esa misma noche, mientras me preparaba un té de manzanilla para calmar el temblor interno, abrí el celular y me topé con sus historias en redes. Julián estaba en una terraza elegante, vestido con ropa que jamás podría pagar con su sueldo.
Rebeca reía, rodeada de amigas que alzaban copas de vino espumoso y gritaban que vivan los novios. Vi esa escena desde mi cama, envuelta en una cobija que tenía más años que esa relación. Me pregunté si en algún momento de esa noche él pensó en mí. Si algo en su corazón le dio un golpecito incómodo, una punzada, aunque fuera mínima. Pero nada en su cara lo delataba. No sentí envidia. Lo digo de verdad. No sentí celos, ni ganas de estar ahí. Lo que sentí fue algo más feo, más hueco. Como si me hubieran reemplazado por completo. Como si hubieran tomado el capítulo donde salía yo, y lo hubieran borrado del guión. Rebeca había ganado. Con una sonrisa, una copa de vino y la palabra íntima usada como navaja. Pero no me quedé llorando. No esta vez. Apagué el celular, guardé los recuerdos que todavía flotaban en mi mente, y me fui al armario. Necesitaba hacer espacio, no en el closet, en el alma. Saqué una maleta de esas con rueditas, vieja pero resistente. Empecé por los cajones de mi cuarto, ropa que ya no usaba, bufandas que bordé hace siglos, suéteres que me traían recuerdos de épocas mejores. No los tiré. Los doblé con cariño, como quien agradece y despide al mismo tiempo. Luego seguí con la cocina. Despejé las alacenas, guardé los frascos que me gustaban, empaqué las tazas de flores que compré en una feria de pueblo. Todo sin apuro, sin drama. No sabía todavía a dónde me iría, pero ya era claro que no quería seguir ahí. Había una paz rara en mover mis cosas. Como si cada cucharón, cada mantelito, cada plato, me estuviera diciendo, ya es hora, Bea, ya es hora. Era como si la casa se estuviera preparando para despedirse también. Me di cuenta de que no necesitaba la mitad de lo que tenía. Que gran parte de lo que guardaba era puro recuerdo disfrazado de objeto útil. Me costó soltar algunas cosas. Claro, el reloj de pared que ya no funcionaba, pero marcaba las horas felices. Las cortinas que cosí cuando Julián entró a la secundaria. Todo eso, lo doblé con respeto. Mientras empacaba, decidí que no me iba a ir por la puerta de atrás. No después de todo lo que di. Así que llamé a una inmobiliaria. No a cualquiera. A la misma señora que hace años me ayudó a conseguir la casa cuando todavía era una locura pensar que yo, costurera, madre soltera, podía tener algo propio. Le conté la situación sin rodeos. Ella escuchó en silencio y luego me dijo, Beatriz, si lo que quieres es vender rápido, podemos hacerlo. Pero vas a tener que bajarle un poco al precio. Le respondí, bájale lo que sea. Yo ya pagué suficiente en esta vida. Esa misma tarde programamos una cita. Le di fotos, descripciones, medidas, ubicación. Ella se encargó de subir todo al sistema. Me pidió que escribiera un párrafo para acompañar el anuncio. Me costó mucho. ¿Cómo resumir en pocas líneas lo que esa casa había significado para mí? Pero al final lo hice. Escribí, casa llena de memorias, lista para recibir nuevas. Ideal para alguien que quiera empezar otra historia. La señora lo leyó en voz alta y se le quebró la voz. Me dijo, nunca había leído un anuncio tan honesto. Sonreí, porque no era un anuncio. Era una despedida. Me quedé sentada en el comedor, con la laptop abierta y el anuncio publicado. Por primera vez en semanas sentí que yo llevaba el timón. Que aunque no podía controlar el amor que me daban, sí podía controlar lo que entregaba sin condiciones. Y esa casa, ya no podía seguir dándola a cambio de nada. Pensé en todas las mujeres que, como yo, han regalado lo que construyeron con las manos. Que creen que si se hacen pequeñas, las van a querer más. No, ya no. Una también tiene derecho a ocupar espacio. Apagué las luces, me serví otro té, y me recosté en la cama sin mirar el celular. No me importaba qué más estaban celebrando. Yo ya había empezado lo mío. Mi propio brindis, silencioso, sin aplausos ni fotos. Un brindis por mí. Por la mujer que, sin ruido, estaba vendiendo no solo una casa, sino la versión rota de sí misma. Me desperté antes del amanecer. No porque tuviera algo que hacer, sino porque mi cuerpo ya no sabía dormir tranquilo. Me senté al borde de la cama y me quedé mirando por la ventana. El cielo aún estaba oscuro, pero en algún rincón del pueblo ya sonaban campanas. Era sábado. El día de la boda de mi hijo.
El día que muchas madres esperan con ilusión, emoción, orgullo. Yo solo esperaba que pasara rápido. Que fuera como arrancarse una curita, un tirón y ya. Aunque sabía que no iba a doler menos. Desayuné sola. Un pan con mantequilla y café sin azúcar. No tenía hambre. Solo necesitaba algo caliente para no sentir el frío en el pecho. Revisé los portales de noticias, pero sabía que lo inevitable aparecería en otro lado. No tardaron. A eso de las 11, empezaron las publicaciones. La iglesia decorada con flores blancas. Rebeca con un vestido de encaje que seguramente costó más que mis 3 últimos meses de pensión. Julián, con ese traje azul marino que yo nunca le había visto. Sonriendo. Posando. Abrazando. Me dolió verlo tan feliz. Sin mí. No me atreví a mirar todas las fotos. Pero las pocas que vi me quemaron los ojos. Una de ellas, la más viral, decía: gracias a todos los que nos acompañaron en este día tan íntimo y especial. Nuestra familia presente en cada mirada. Nuestra familia. Presente. Leí esa frase 10 veces, como si fuera un código que no podía descifrar. Me pregunté, ¿a qué familia se refiere? ¿A la suya? ¿A la de ella? ¿O es que la mía dejó de contar? Me sentí como una sombra que alguna vez formó parte de una historia y fue borrada sin explicaciones. El resto del día lo pasé entre cajas abiertas y recuerdos que no se dejaban guardar. Quise mantener la mente ocupada, pero era inútil. Era como intentar detener la lluvia con las manos. Por más que me distrajera, el peso del día me caía encima a cada rato. Escuché el bullicio desde lejos. Música, bocinazos, risas. La ciudad celebraba a 2 personas que decidieron empezar una vida juntos, dejando fuera a quien les dio la primera. Esa verdad me taladraba el pecho, pero no me tumbaba. No más. Al caer la noche, el silencio volvió a instalarse en la casa. Pero esta vez era distinto. Ya no era un silencio que me hacía sentir invisible. Era un silencio que se parecía a la calma. Caminé hasta la entrada, abrí el portón y me senté un rato en la banqueta. Me quedé mirando las luces de la calle, sintiendo el aire fresco en la cara. En ese momento, vi venir el coche del oficial de justicia. Era puntual, silencioso, profesional. Bajó, me saludó con respeto y me pidió el documento. Le entregué el sobre sin decir nada. Él lo revisó, asintió, y caminó hacia el portón. Con firmeza, pegó el aviso en la reja: propiedad en proceso de venta. Ingreso no autorizado. Las letras negras sobre fondo blanco parecían gritar todo lo que yo nunca dije. Lo miré hacer su trabajo sin pestañear. Cuando terminó, me dio una copia, me deseó buena suerte, y se fue. Me quedé sola, de pie, frente a mi casa, leyendo esas palabras como si fueran un poema triste. Me costaba creerlo. No por duda, sino por todo lo que significaban. Era real. Ya estaba hecho. No había vuelta atrás. Volví a entrar. Me recosté en el sillón con una manta y me puse a tejer. Algo simple. Algo para tener las manos ocupadas. Mientras pasaba la aguja entre los dedos, pensé en Julián. En su cara cuando viera el aviso. En sus ojos buscando una explicación que yo ya no tenía intención de dar. Porque a veces el amor también se cansa. Porque hay silencios que no son castigo, sino protección. Y esa noche, por primera vez, entendí que no estar en su boda no era el final. Era el principio de algo que todavía no tenía nombre. No tardó mucho en sonar el teléfono. Yo sabía qué iba a pasar. Lo supe en cuanto vi al oficial alejarse y al aviso colgado en la reja, como una sentencia escrita con tinta gruesa. Me preparé desde el silencio. Desde esa calma incómoda que viene después de hacer lo correcto, aunque duela. No revisé el celular en todo el domingo. Me hice un caldo sencillo, recogí los restos de lo que empacaba, me senté a ver la ventana. Y cuando el sol ya estaba bajando, el aparato vibró sobre la mesa como si lo empujara un viento de nervios. Vi el nombre de Julián en la pantalla. No lo veía desde hacía semanas. Solo el hecho de ver su nombre me apretó el estómago. Dudé en contestar. Lo juro. Parte de mí quería que dejara un mensaje. Otra parte, la más madre, la más vieja, la que aún recuerda sus primeras palabras, me empujó a deslizar el dedo. Respondí.
Pero no dije su nombre. No saludé. Solo esperé. Lo escuché respirar. Del otro lado, su voz salió rota, como si estuviera corriendo o conteniendo las ganas de llorar. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Me quedé en silencio. Por segundos. O tal vez fueron minutos. No lo sé. Solo sé que mi mente, en lugar de buscar una respuesta, recordaba la cara de él cuando tenía 6 años y me preguntaba si yo iba a vivir para siempre. Me lo preguntaba abrazándome fuerte, como si su amor bastara para evitar la muerte. Y ahora me preguntaba cómo había sido capaz de recuperar lo que era mío. Cómo me atrevía a no quedarme callada. Cómo me atrevía a poner límites. Respiré hondo. Sabía que cualquier cosa que dijera podía romperlo. Pero yo ya estaba rota hacía mucho. Pensé que no era parte de la familia, respondí, con voz tranquila, firme, casi maternal. Y una extraña no regala su casa. Hubo un silencio más largo que el anterior. Me imaginé su cara, su ceño fruncido, sus ojos dolidos. Me imaginé a Rebeca junto a él, dándole órdenes en voz baja o diciéndole qué decir. Porque algo en mí siempre supo que esa voz, la de alejarme, nunca había sido solo suya. Era una mezcla de cobardía, miedo y manipulación. Una mezcla que yo conocía bien. Porque también fui joven. También callé por amor. Julián dijo mi nombre una sola vez. Mamá. Y ahí se quebró. Me pidió que por favor reconsiderara. Que estaban por empezar su vida. Que cómo iban a buscar casa con tan poco tiempo. Que era una humillación. Que no entendía por qué yo actuaba con tanta frialdad. Frialdad. Así dijo. Tuve que cerrar los ojos para no soltarle la verdad entera de golpe. ¿Frialdad? Después de años de ceder, de encogerme, de desaparecerme en mi propia casa, me dolió que pensara eso. Pero no se lo discutí. Porque discutir es querer convencer. Y yo ya no quería convencer a nadie de nada. Le dije que no lo odiaba. Que nunca lo haría. Pero que amar también era saber irse a tiempo. Que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Que no me dolía que no me invitaran. Lo que me dolía era que ni siquiera les parecía raro. Que todo el mundo se sintiera cómodo con que yo no estuviera. Que nadie pensara 2 veces en lo que esa decisión significaba. Él se quedó callado. Me pidió que al menos esperara. Que habláramos en persona. Que Rebeca quería explicarme las cosas. Le dije que ya no había nada que explicar. No gritamos. No lloramos. Fue una conversación que no parecía de madre e hijo, sino de desconocidos que se deben algo. Al colgar, me quedé con el celular en la mano, mirando la pantalla negra. Me pregunté si me había pasado. Si había ido demasiado lejos. Pero esa duda solo duró un momento. Porque en el fondo de mí, algo se había acomodado. Algo que llevaba años desordenado. Y por primera vez, no me sentí culpable. Me sentí en paz. Apagué el celular. Me serví un vaso de agua. Caminé descalza hasta la puerta y toqué con los dedos el aviso que seguía firme en la reja. Lo leí otra vez. No porque no me lo supiera de memoria, sino porque necesitaba recordar que las decisiones firmadas con dignidad también son formas de amar. Cerré la puerta con calma, como quien sabe que del otro lado ya no hay enemigos, solo el eco de una voz que por fin se escuchó. No fue hasta el martes por la mañana que alguien tocó mi puerta. No era Julián. Ni Rebeca. Era Rosario, mi vecina de toda la vida. Esa mujer de trenzas blancas y paso firme que siempre ha sabido más de lo que dice. Me miró con esos ojos suyos, pequeños pero afilados, y sin rodeo soltó. Ya vi el papelito en la reja, por fin te hiciste justicia, Bea. Me quedé muda un segundo. Nadie me había dicho eso. Nadie había usado la palabra justicia. Siempre escuchaba problema, pleito, pena. Pero justicia tenía otro peso. Le abrí la puerta y le ofrecí café. No hizo falta decir más. Rosario entendía todo sin palabras. Nos sentamos en la cocina, como 2 viejas cómplices que saben que el mundo gira igual aunque les duela. Le conté las cosas por encima. No quise dar detalles, pero ella ya lo sabía. Porque a veces no hace falta estar dentro para ver lo que pasa. Me dijo que desde hace años veía cómo Rebeca me desplazaba de a poquito. Como Julián, sin darse cuenta,
Me iba quitando espacio. Que a veces pasaba por la reja y escuchaba mis pasos en la cocina, siempre sola. Me costó escuchar eso. Porque una cosa es sentirlo. Otra, muy distinta, es que alguien más lo haya notado. Yo no quise meterme nunca, dijo, revolviendo su taza. Pero a ti te apagaron la voz, Bea. Y eso no se le hace a una madre. Me ardieron los ojos. No porque no lo supiera, sino porque por fin alguien lo dijo en voz alta. Rosario fue la primera persona en mucho tiempo que me vio sin hacerme invisible. Me preguntó si ya había pensado en mudarme o si me iba a quedar hasta que la casa se vendiera. Le respondí que no lo sabía con certeza, pero que algo dentro de mí me pedía cerrar todo rápido. No para huir, sino para empezar. Para volver a elegir. Incluso si lo que elijo es estar sola. Al terminar el café, Rosario me dijo algo que me cambió el día. Si necesitas ayuda para enseñar la casa, yo te ayudo. Tengo buen ojo para ver qué puede enamorar a una compradora. Y así fue. Esa misma tarde, Rosario cruzó la calle con una libreta en mano y me ayudó a recorrer cada cuarto, como si estuviéramos desarmando un altar. Quitamos cosas innecesarias, limpiamos esquinas olvidadas, abrimos cortinas para que entrara la luz. Que la casa se vea viva, dijo. Aunque ya no sea tuya, que hable bien de ti. Y eso hicimos. La dejamos lista para contar otra historia. Esa semana recibí varias llamadas por el anuncio. Algunas eran pura curiosidad. Otras no querían esperar el tiempo del proceso legal. Pero hubo una en especial que me dejó temblando. Una joven profesora, madre soltera con 2 niñas pequeñas, pidió venir a verla en persona. Rosario y yo la recibimos un jueves por la tarde. En cuanto cruzó la puerta, sus ojos se llenaron de agua. «Huele a casa de verdad», dijo. Y yo sentí un nudo en la garganta que no me esperaba. Era la primera vez que alguien entraba a esa sala sin juicio, sin exigencia, sin comparaciones. Solo con necesidad sincera. Le mostré cada rincón como si se lo mostrara a una hermana. No con orgullo, sino con cariño. Le conté cómo ese cuarto fue de mi hijo, cómo esa pared la pintamos juntos, cómo ese pasillo fue testigo de mis pasos nocturnos cuando él tenía fiebre. Ella me escuchaba en silencio. Sus hijas jugaban con Rosario en el patio, riendo, como si ya pertenecieran ahí. Me preguntó si el precio era negociable. Le dije que más que negociable, era una ofrenda. Que esa casa no era una inversión. Era una semilla. Y que yo solo quería plantarla en tierra buena. Al irse, me dejó un abrazo. No uno de cortesía, no uno rápido. Uno de esos abrazos que vienen de una mujer que también ha aguantado. Que también ha tragado injusticias en silencio. Rosario me miró con ojos brillosos y dijo: «Esa muchacha tiene la misma mirada que tenías tú cuando llegaste aquí sola, con Julián en brazos». Me dio un escalofrío. Como si el tiempo hiciera un círculo y me estuviera entregando la oportunidad de soltar, no desde la rabia, sino desde la compasión. Me senté esa noche en la sala ya casi vacía, con una taza entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo no pensé en lo que me quitaron, sino en lo que yo estaba devolviendo al mundo. Me pregunté, sin decirlo en voz alta: ¿una madre tiene derecho a recuperar lo que un día entregó por amor? ¿O ese derecho se pierde cuando lo que se entrega es el corazón entero? Firmar no debería doler. Es solo un movimiento de muñeca, un garabato que uno aprende desde la escuela. Pero ese día, frente al escritorio de la notaria, sentí que cada trazo me cortaba un poquito más. Estaban ahí todos los papeles: contrato de compraventa, carta de aceptación, cronograma de entrega. Todo en orden, todo correcto. Rosario me acompañó sin decir nada, solo con su mano sobre mi hombro cuando vi que se me nublaban los ojos. La joven profesora también estaba ahí. Nerviosa. Emocionada. Con sus 2 hijas afuera, esperando en el pasillo, comiendo paletas de mango. Yo las escuchaba reír. Y me decía: «Qué distinto suena la risa cuando no hay miedo de perder algo». La notaria me pidió revisar el último documento antes de firmarlo. Lo hice. No por desconfianza. Lo hice por respeto. Porque ese papel iba a cerrar un ciclo que a mí me había costado sangre. Revisé cada línea. Todo estaba ahí: mis datos, la dirección, la cifra simbólica que acepté sin regatear, la promesa de que ella ocuparía la casa en cuanto se liberara legalmente. Sentí que cada palabra escrita hablaba de mí sin nombrarme.
Y entonces firmé. Con mi nombre completo. Como cuando firmé las boletas de Julián. Como cuando firmé el acta de nacimiento. Solo que esta vez, firmaba mi despedida. Al volver a casa, todo se sentía diferente. No solo porque ya no era mi casa, sino porque la energía había cambiado. Las paredes ya no me hablaban igual. No me reclamaban. No me recordaban cosas. Era como si también ellas entendieran que su tiempo conmigo había terminado. Me senté en la sala y encendí una grabadora vieja. De esas que usaba cuando practicaba canciones en mi juventud. Sonaba una ranchera lenta, y entre frase y frase, empecé a meter en cajas las últimas cosas. No con prisa. Con cuidado. Como quien empaca la parte más íntima de su historia. Guardé las fotos primero. No las de marcos grandes. Esas se quedan con el polvo. Guardé las pequeñas, las que casi nadie conoce. Una donde Julián tiene un diente chueco y los ojos cerrados por el sol. Otra donde estamos los dos, frente al árbol de Navidad, con luces parpadeantes y una piñata colgada. Las miré una por una. Algunas me hicieron sonreír. Otras me apretaron el pecho. Pero no lloré. Porque no estaba tirando nada. Estaba soltando. Y eso es muy diferente. Muy pocas veces en la vida una tiene la fuerza para hacerlo con las manos abiertas. Pasé luego al cuarto de él. Ya estaba vacío, pero aún quedaban rastros. Una etiqueta con su nombre en un cajón. Una calcomanía pegada al respaldo de la cama. Un olor que no supe identificar, mezcla de juventud, polvo y promesas. Barrí el piso, quité las cortinas, pasé un trapo sobre el buró. Y fue ahí, justo ahí, que encontré la cajita del pañuelo bordado. La abrí. Estaba tal como lo dejé, blanco, delicado, con las letras R y J entrelazadas en hilo azul. Lo tomé entre las manos y, por un momento, pensé en llevarlo conmigo. Pero algo me detuvo. En lugar de guardarlo, lo puse sobre el buró, doblado con cuidado. Lo dejé como se deja una flor en un altar. No era un regalo. Era un testimonio. De lo que soñé. De lo que di. De lo que no recibí. Lo dejé para que ella lo viera. No por generosidad, sino por verdad. Porque negar lo que fui sería negar todo lo que me trajo hasta aquí. Cerré la puerta con un suspiro. No de tristeza. De final. Y eso pesa, pero también libera. Esa noche me costó dormir. No por arrepentimiento, sino por lo mucho que tenía que procesar. Cada objeto guardado me había hablado. Cada habitación limpiada me había confesado algo. Y mientras repasaba todo en mi cabeza, me di cuenta de que no me dolía haber vendido la casa. Me dolía haber tardado tanto en darme cuenta de que era mía. Que nunca tuve que pedir permiso para habitarla con dignidad. Que nunca debía haber aceptado hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes. Y así, con la mente llena de cajas y el corazón un poco más liviano, me fui quedando dormida. Soñé con una sala llena de luz, con ventanas abiertas y risas nuevas. No eran las mías. Pero tampoco eran falsas. Eran nuevas. Y eso estaba bien. No pensé que tuviera el descaro. Lo juro. Pensé que, después de todo lo que hizo, lo mínimo que haría era guardar distancia. Pero no. El lunes siguiente a la firma, el teléfono sonó de nuevo. No era Julián. Era ella. Rebeca. Su nombre apareció en la pantalla como un reflejo que uno trata de evitar. Sentí un escalofrío en la espalda, de esos que no vienen del frío, sino de la memoria. Dudé en contestar. Me pregunté si tenía algo nuevo que decir. Algo honesto. Algo humano. Pero dentro de mí, sabía que esa llamada no venía de la humildad. Venía de la pérdida. Contesté sin rodeos. No dije hola. No dije su nombre. Solo un seco sí. Del otro lado, su voz sonó como siempre, controlada, limpia, sin una sola grieta. Beatriz, no quiero que esta llamada sea hostil. Eso dijo. Como si alguna vez ella hubiera sido amable sin condiciones. Como si no supiera que cada palabra suya traía cuchillos envueltos en terciopelo. No respondí. Esperé. Dejó un silencio incómodo y luego disparó. Nos dejaste en la calle. Estamos buscando dónde vivir. Lo que hiciste no tiene nombre.
Me eché hacia atrás en la silla, mirando la ventana abierta, y dije lo único que podía decir. Sí tiene nombre. Se llama límite. Hubo un segundo de silencio. Pero no porque no supiera qué decir, sino porque no esperaba que yo le contestara así. Ella siempre me hablaba como quien le habla a una señora mayor a la que hay que tener paciencia. Condescendiente. Sutilmente cruel. Ahora no había espacio para eso. Me preguntó si era consciente de todo el daño que le había causado a Julián. Que estaba devastado. Que no entendía cómo una madre podía hacer algo así. Me mordí la lengua para no soltar todo lo que pensaba. Pero ya no tenía la necesidad de defenderme. Porque a veces el verdadero poder no está en decir más, sino en decir menos. Le dije que yo no les hice nada. Que lo que hice fue por mí. Que después de años de silencio, de ceder, de cocinar para gente que me ignoraba en mi propia cocina, decidí hacer algo distinto. Que si se sentía atacada, era porque se había acostumbrado a verme rendida. Su tono cambió. Ya no era frío. Era hiriente. Me dijo que nadie me había obligado a darles la casa. Que lo hice porque quería. Y tenía razón. Lo hice por amor. Lo que nunca pensé fue que el amor se iba a usar en mi contra. No me disculpé. Tampoco me justifiqué. Le dije que no esperaba que me entendiera. Ni siquiera que me perdonara. Solo quería que supiera que no me arrepentía. Porque yo también tengo derecho a empezar de nuevo. Porque si ellos iban a celebrar un matrimonio sin mí, entonces yo tenía todo el derecho de cerrar mi historia sin ellos. Le deseé suerte, de verdad. No con sarcasmo. Con una sinceridad que me sorprendió a mí misma. Porque entender no es olvidar. Es soltar con conciencia. Rebeca se despidió sin decir adiós. Solo colgó. Como quien cierra una ventana para que no entre el aire. Me quedé sentada un rato largo, con el teléfono apagado, escuchando cómo el silencio regresaba a la casa, pero ya no era enemigo. Era un huésped conocido. Me fui a la cocina, me serví un café y abrí el cuaderno donde a veces escribo frases sueltas, pensamientos que me vienen sin avisar. Escribí, no arruiné nada. Solo les devolví lo que siempre fue de ellos, la libertad. Cerré el cuaderno con calma. Porque no había más que decir. Esa tarde, Rosario me llevó pan de la panadería del mercado. Me dijo que me veía más erguida. Que algo en mi cara había cambiado. Yo solo le sonreí y serví 2 tazas de té. La casa ya olía distinto. Como si, al vaciarse, se estuviera preparando para otro corazón. Rosario preguntó si ya tenía lugar para irme. Le dije que no. Que estaba viendo opciones. Pero que esta vez, iba a elegir por mí. Con luz natural, con ventanas grandes y vecinos que no me hicieran sentir una intrusa. Y mientras ella hablaba de otros temas, yo me quedé mirando el portón por donde, dentro de poco, saldría para no volver. No con tristeza, con claridad. Porque a veces uno no recupera lo perdido, pero recupera la voz. Y con eso basta. Nunca pensé que me iría de esa casa con tan poca cosa. 3 maletas, un par de cajas, y el resto, se quedó. No porque no tuviera valor, sino porque entendí, al empacar, que había muchas cosas que solo tenían sentido dentro de esas paredes. El sillón viejo donde Julián aprendió a leer. Las macetas quebradas pero fieles. Las cortinas que cosí con retazos de vestidos que nunca me puse. Todo eso lo dejé. Como si al soltarlo, pudiera agradecerle por haber estado. No me llevé ni el juego de té que tanto cuidé por años. Ni siquiera la radio que siempre me acompañó. Solo tomé lo necesario. Y lo que me hacía bien. Rosario me ayudó a subir las cajas al coche de su hijo. No hubo llanto. No hubo abrazos dramáticos. Solo miradas largas. Te voy a extrañar, me dijo. Le respondí con un apretón de manos. Me pidió que le escribiera cuando me instalara. Prometí que sí. Aunque sabía que por un tiempo, iba a necesitar silencio. El tipo de silencio que solo se consigue cuando nadie te exige explicaciones. Cerré el portón una última vez. El cartel seguía ahí, ya arrugado por el sol. Pero su mensaje aún claro, ingreso no autorizado. Me pareció simbólico. No para otros, para mí. Para recordarme que hay límites que, cuando uno aprende a ponerlos, no se vuelven a cruzar.
Llegué al nuevo departamento con el corazón apretado, pero no por tristeza. Era más como vértigo. Como cuando una se lanza desde un lugar alto sin saber si el suelo va a estar firme. El edificio estaba en una zona tranquila de San Nicolás de Allende. Nada lujosa, pero limpia, con bugambilias en la entrada y niños jugando en la banqueta. Subí al tercer piso por las escaleras. Quería conocer cada paso del camino. El departamento tenía 2 cuartos pequeños, una sala que parecía abrazarte desde la puerta y una cocina simple pero luminosa. Abrí las ventanas. Dejé que el aire entrara sin permiso. Sentí que algo se acomodaba en el pecho. Esa noche dormí en un colchón en el suelo, con una cobija doblada y una lámpara prestada. No había muebles aún. Pero dormí mejor que en los últimos 5 años. Me desperté con el sonido de los pájaros y el aroma de pan recién hecho, que venía desde una panadería en la esquina. Me vestí sin apuro y bajé a conocer el barrio. La gente saludaba sin conocerte. Los perros caminaban sueltos, sin miedo. Me senté en una banca del parque, frente a una fuente, y ahí me di cuenta, no estaba huyendo de nada. Estaba volviendo a mí. Pasaron unos días. Poco a poco, el lugar empezó a sentirse mío. Compré una mesa pequeña, 2 sillas, una planta que llamé Carmela. Empecé a colgar mis fotos, a pegar mis frases favoritas en la pared. Un mediodía, mientras tomaba agua en la terraza, una señora mayor se me acercó. Tenía el cabello blanco recogido en un chongo perfecto y unos lentes gruesos que le hacían ver los ojos enormes. ¿Usted es la nueva vecina?, me preguntó. Le dije que sí. Sonrió y agregó, ¿le gusta bailar? Me reí. Hace siglos que no bailo, le respondí. Pues es hora de empezar, dijo. Los miércoles hay clase en el centro cultural. Y los jueves, pintura. No supe qué me emocionó más, la idea de mover el cuerpo o la posibilidad de volver a pintar. Porque, aunque pocos lo saben, cuando era joven me gustaba dibujar. Llenaba libretas enteras con rostros que no conocía. Rostros que venían de adentro. Le dije que lo pensaría. Pero esa misma tarde, fui a inscribirme. No por impulso. Por necesidad. Necesitaba llenar el tiempo con algo más que recuerdos. Necesitaba verme en algo que no fuera el espejo de mi pasado. Esa semana, el departamento empezó a oler distinto. No solo a café o a flores. Olía a otra versión de mí. Una que todavía estaba en construcción, pero que ya no se sentía en ruinas. Me di cuenta de que la maleta más pesada que cargaba no era la que traía ropa. Era la que traía culpa. Y esa, poco a poco, la estaba dejando. En cada paseo, en cada cuaderno nuevo, en cada conversación casual con desconocidos. A veces, una no se da cuenta de cuánto se puede reconstruir con tan poco. Una noche, mientras barría la terraza, el cielo se puso rosa. Literalmente. Un rosa intenso, como pintado con crayones. Me quedé ahí parada, escoba en mano, viendo cómo el sol se escondía entre los tejados. Y sin pensarlo, dije en voz alta, gracias. No a alguien en particular. A la vida, supongo. Al tiempo. A mí misma. Porque llegué hasta ahí sin permiso, sin mapa, pero con las ganas intactas de empezar otra vez. El primer día de pintura no sabía ni por dónde empezar. Entré al salón con una libreta nueva bajo el brazo, como si fuera una niña en su primer día de escuela. Me senté en la esquina, cerca de la ventana, donde el sol daba sin molestar. Éramos 6 mujeres y un señor que se llamaba Edmundo y hablaba más de la cuenta. La maestra se llamaba Mariana. Joven, con la voz suave y manos que parecían hechas de pincel. Nos pidió que hiciéramos un dibujo de algo que recordáramos con cariño. Pensé en la casa. Luego en Julián. Luego en mí, sentada en el piso de aquella cocina, esperando una llamada que nunca llegaba. Tomé el lápiz y, sin planearlo, empecé a dibujar la escena que más me dolía y más me salvaba, yo sentada en el sillón con Julián dormido en mi regazo. Era una tarde cualquiera, él tendría unos 7 años, venía de la escuela agotado y se me quedó dormido mientras yo le contaba una historia. Lo dibujé con la boca entreabierta, una pierna colgando, su cabeza recostada sobre mi brazo. Me temblaban los dedos. No por tristeza, por respeto. Era como si cada línea me devolviera un pedazo de mí. Cuando terminé, Mariana se acercó y miró el dibujo largo rato.
No dijo nada. Solo me tocó el hombro. Y ahí, sonreí. Por primera vez, de verdad. Salí de la clase con el corazón raro. Ligero. Como si algo que cargaba desde hace años se hubiera quedado en esa hoja. Caminé hasta la plaza. Me compré un helado de limón como los que Julián pedía cuando niño. Me senté en una banca y vi pasar la vida. Madres con carriolas, parejas discutiendo en voz baja, adolescentes ensayando coreografías. No me sentí parte de todo eso, pero tampoco me sentí fuera. Me sentí observadora, tranquila. Y de repente me vi sonriendo sola, sin motivo, como tonta. Una señora que pasaba me dijo, «Así de bueno está el helado». Me reí y le respondí, «No es el helado, es el día». Esa noche, volví al departamento y colgué el dibujo en la pared, sin marco ni nada. Solo con cinta adhesiva. Lo puse al lado de la ventana, donde la luz de la mañana le pega directo. Me acosté sin poner música, sin revisar el celular, sin pensar en ellos. Me dormí antes de que el cuerpo me lo pidiera. Y soñé que caminaba descalza sobre un piso de madera tibia, con paredes blancas y risas de fondo. No sabía de quién eran las risas, pero no importaba. Me desperté con el corazón latiendo lento. Como si, por fin, ya no estuviera a la defensiva. Pasaron los días. Las clases se volvieron parte de mi rutina. Las mañanas se llenaban de pintura, las tardes de caminatas por el barrio, las noches de té con pan dulce. Ya no escribía tanto en mi cuaderno. No porque no tuviera nada que decir, sino porque lo estaba diciendo con colores. Un día, Mariana me preguntó si me animaba a pintar algo en lienzo. Le dije que no me sentía lista. Entonces es cuando más hay que hacerlo, me respondió. Y tenía razón. Al día siguiente, me entregó uno en blanco. Me temblaron las piernas. Pero lo acepté. Volviendo a casa, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Adentro, una hoja doblada y una foto. La hoja era una carta escrita a mano. La reconocí al instante. Era de la joven profesora que compró mi casa. Decía que se sentía agradecida por cada rincón, por cada objeto que dejé, por no haber vaciado el lugar como quien arranca todo lo vivido. Aquí dentro aún respira su historia, escribió. Y eso nos está ayudando a construir la nuestra. Al final, decía que una de sus hijas encontró un pañuelo bordado con letras azules, y lo puso en su mesita de noche, creyendo que era un amuleto. La foto venía pegada al reverso. Era la niña, abrazando el pañuelo con los ojos cerrados, como si lo protegiera de algo. Me quedé mirándola largo rato. No lloré, pero sentí un calorcito en el pecho. No por nostalgia, por algo más puro. Algo que no tiene nombre exacto, pero se parece mucho a la paz. Guardé la carta entre las páginas del cuaderno donde anotaba frases sueltas. Y me dije a mí misma, sin voz, ya no necesito que me pidan perdón. Porque a veces, el perdón llega disfrazado de otros comienzos. Esa noche, mientras preparaba una sopa sencilla, me hice una pregunta que me dejó quieta. No me la respondí. Solo la dejé ahí, flotando. ¿Se puede sanar una herida familiar sin reconciliación? No sé la respuesta todavía. Pero lo que sí sé es que hay heridas que, con el tiempo, se vuelven cicatriz. Y esa cicatriz, aunque no desaparezca, deja de doler. Fue un sábado por la mañana. El tipo de mañana que empieza con calma, sin urgencias. Bajé al mercado con mi bolso de tela, como hago cada fin de semana. Compré jitomates, un poco de queso fresco, pan integral, y me detuve frente al puesto de flores. Las bugambilias estaban baratas y los girasoles me guiñaban el ojo. Elegí un ramito de margaritas blancas. No porque fueran mis favoritas, sino porque me pareció un buen día para tener algo bonito en la mesa. Me di la vuelta para volver a casa. Y ahí estaba. Helen. No fue un momento de película. No hubo música dramática ni cámara lenta. Solo dos personas paradas frente a frente, entre señoras que regateaban y niños comiendo esquites. Él me vio primero. Lo supe porque su cara cambió. Se tensó. Como si no supiera si acercarse o fingir que no me había visto. Yo también me quedé quieta. No por miedo, sino porque mi cuerpo necesitaba un segundo para acomodar lo que mis ojos ya habían entendido. Era mi hijo. Pero era otro. Uno que yo no conocía del todo.
con más ojeras, más barba, menos brillo. Nos quedamos a unos 3 pasos de distancia. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto o 10. Nadie habló. Yo no quería forzarlo. No quería salvar nada. Solo estar presente. Dejar que el silencio hiciera su trabajo. Fue él quien bajó la mirada primero. Se acercó despacio, como si el aire entre nosotros doliera. Cuando estuvo frente a mí, levantó los ojos y dijo con voz baja: «Pensé que ibas a odiarnos». La frase me llegó como un golpe suave, pero certero. No por lo que decía, sino por todo lo que venía detrás. Le respondí sin pensarlo: «Yo no odio, Julián. Solo me fui». Y ahí lo vi, por fin. No al hombre, ni al esposo, ni al hijo que se casó sin mí. Vi al niño que no sabía cómo pedir perdón. Que no sabía si todavía tenía permiso para mirarme como antes. Me habría gustado abrazarlo. Me habría gustado decirle que todo estaba bien. Pero esa versión de mí ya no estaba. No porque no lo quisiera, sino porque aprendí que amar también es saber no lanzarse a llenar vacíos ajenos. Me limité a tocarle el brazo. Nada más. Un gesto breve, pero sincero. Y él cerró los ojos un momento, como si ese toque le diera permiso de respirar. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que pintaba, que caminaba mucho, que había hecho nuevas amigas. Me preguntó si vivía sola. Le respondí que sí, pero que nunca me había sentido menos sola que ahora. No lo dije con amargura. Lo dije con certeza, con verdad. Él asintió. Quiso decir algo más. Lo vi. Pero no pudo. Lo interrumpió un vendedor que le ofreció un paquete de plátanos. Julián se despidió con una media sonrisa. «Me dio gusto verte, mamá». Y yo solo dije: «Cuídate, hijo». Nos dimos la vuelta al mismo tiempo, cada uno llevando su historia colgada al hombro. Regresé a casa con las margaritas un poco torcidas, pero más firmes. Las puse en un jarrón y me quedé viéndolas abrirse bajo la luz del mediodía. Pensé en todas las veces que imaginé ese encuentro. A veces lo soñaba lleno de reproches, otras de lágrimas. Nunca así, breve, tierno, incómodo, pero real. Pensé en lo mucho que uno espera de los otros, y en lo poco que se necesita, a veces, para que el alma descanse. Una mirada, una frase, un gesto, nada más. Esa tarde no hice nada especial. Ni siquiera escribí. Solo barrí el piso, regué las plantas y me senté en la terraza a ver cómo las hojas se movían con el viento. Me pregunté si Julián pensó en volver. Si se arrepintió de no haber dicho más. Pero ya no me dolía no saber. Porque el silencio entre nosotros ya no era una herida. Era un espacio. Un espacio que, aunque no se llenara, ya no se sentía vacío. Y entonces entendí que a veces no necesitamos cerrar las cosas con palabras. Que hay reencuentros que no piden explicaciones. Solo presencia. Solo la certeza de que, aunque las historias cambien, los nombres siguen siendo los mismos. Nunca le conté a Julián todo. No por ocultarle la verdad, sino por protegerlo de ella. Porque a veces, cuando uno es madre sola, se acostumbra a masticar la historia antes de servirla. Pero hoy, sentada aquí, con el tiempo de mi lado y la garganta ya sin nudos, quiero contar lo que siempre callé. Lo que tal vez explique por qué me costó tanto soltar esa casa. No por los muros, ni por el patio, ni por la cocina. Por lo que significó. Porque esa casa no fue solo un techo. Fue mi salvavidas. Mi refugio. Mi manera de decirle al mundo: no me vencieron. Cuando Julián tenía apenas 1 año, su papá nos dejó. Pero no como se ve en las novelas, con maletas y discursos. No. Él se fue de otra forma. Con ausencias que crecían cada día. Con promesas que nunca cumplía. Con miradas que ya no decían nada. La última vez que lo vi fue frente a la puerta, con un sobre en la mano y una cara que no reconocía. Me dijo que se iba a intentar otra vida. Que nosotras, yo y su hijo, lo estábamos atando. Y que, si quería quedarme con el departamento, tenía que empezar a pagarlo sola. Desde ese día, todo cambió. Me quedé con deudas, con un niño en brazos, sin saber cómo iba a pagar ni el agua. Trabajaba cosiendo hasta las 3 de la mañana.
Recortaba recetas del periódico porque no me alcanzaba ni para improvisar. Lloraba escondida en el baño para que Julián no me viera. Pero nunca dejé de pagar. Cada mes, con miedo, con esfuerzo, con fe. Y cuando por fin me entregaron las escrituras, me acuerdo que las abracé como si fueran un bebé. Nadie me ayudó. Nadie me regaló nada. Esa casa fue el fruto exacto de cada puntada, cada renuncia, cada noche sin dormir. Por eso me dolía tanto verla convertida en escenario para una vida donde yo ya no tenía lugar. Porque cuando Rebeca se instaló sin preguntar, cuando empezó a cambiar cosas sin consultarme, no era solo decoración lo que estaba tocando, era mi historia. Y yo la dejé. Porque pensé que ceder espacio era parte de amar. Pero nunca imaginé que iban a sacarme del todo. Que iban a decidir que yo ya no era familia cercana. Y no sé si lo que más me dolió fue su frialdad, o mi silencio. Durante años, guardé ese capítulo como quien esconde una cicatriz que nadie pidió ver. Me hice la fuerte. Me hice la moderna. Les dije que estaba bien con todo, que no necesitaba nada, que solo quería que Julián fuera feliz. Pero por dentro, cada vez que me ignoraban en mi propia mesa, yo volvía a ser esa mujer sentada sola frente a un recibo vencido, preguntándose si el amor algún día se le devolvería. Y ahora que todo pasó, que la casa ya no es mía, que ya no hay Rebeca en mi cocina ni sombras en mi sala, puedo decirlo sin miedo, no hice lo que hice por rencor. Lo hice por respeto. Respeto a esa mujer que fui, a la que sobrevivió sin manuales, a la que crió sola, lloró sola, y aún así soñaba. Porque si no me respetaba yo, ¿quién lo iba a hacer? Cierro los ojos y me imagino contándole esto a Julián. Me imagino su cara. No de culpa, de sorpresa. Porque uno nunca ve todo el esfuerzo que hay detrás de una madre que jamás se rindió. Y tal vez por eso, me costó tanto soltarla. Porque no solté una casa. Solté mi victoria. Y eso, aunque sea necesario, duele con un tipo de dignidad que no se puede explicar. Solo se honra. No sé exactamente cuándo dejó de doler. No fue de un día para otro. No fue con una carta, ni con una disculpa, ni con un abrazo de reconciliación. Solo un día me di cuenta de que había pasado toda una tarde sin pensar en ellos. Ni en Rebeca. Ni en la casa. Ni en lo que perdí. Estaba en el mercado, eligiendo naranjas, y una señora me preguntó si ese jugo quitaba el insomnio. Me reí y le dije que no lo sabía, pero que a mí me funcionaba. Seguimos platicando unos minutos y, al despedirnos, me di cuenta de que no había fingido esa sonrisa. Me salió solita, sin esfuerzo. Volví caminando despacio, disfrutando del aire tibio, del sonido de los pájaros que hacían su escándalo arriba de los cables. Al llegar a casa, puse música bajito, preparé una ensalada sencilla y me senté en la terraza con un cuaderno en blanco. No escribí nada. Solo lo tuve sobre las piernas. Me sentí liviana. No por falta de pasado, sino por haberlo soltado sin destruirlo. Era como si mi cuerpo se hubiera acomodado en otro estado. No de olvido. De aceptación. De esos estados raros que no tienen nombre pero se sienten como descanso. Al día siguiente, salí a caminar temprano. Compré unas flores amarillas en la entrada del parque. No sé por qué las elegí. Nunca fueron mis favoritas. Pero me gustaron. Al volver, las puse en un florero y las vi abrirse con la luz de la mañana. Fue entonces que pensé, estoy bien. No de ese bien que una dice por compromiso, sino de verdad. Con todo lo que eso implica. Con las cicatrices, con las pérdidas, con las decisiones difíciles. Bien porque estaba en paz con lo que hice, con lo que no hice, y con lo que ya no voy a hacer. Más tarde, me senté en la banca frente a la iglesia. La misma donde imaginé tantas veces ver a Julián salir del brazo de Rebeca. Me quedé ahí, viendo pasar gente. Me gustaba adivinar sus vidas con la mirada. Vi a una pareja joven, discutiendo en voz baja. Vi a una madre con 2 hijos, corriendo detrás de una pelota. Vi a un señor mayor comiéndose un helado solo, como si cada cucharada fuera una victoria. Me di cuenta de que el mundo no se detuvo cuando yo me rompí. Siguió. Y eso, lejos de entristecerme, me dio calma. Me hizo sentir acompañada por la vida misma. Volví a casa y, sin pensarlo mucho, saqué mi diario. Abrí una página nueva y escribí algo que nunca había escrito. Soy libre.
Lo puse con letras grandes. No lo adorné. No lo justifiqué. Solo eso. Porque, por primera vez, lo sentía. Libre no por estar sola, sino por ya no depender de lo que los otros decidan quererme o no. Libre de buscar validación. Libre de explicarme. Libre, incluso, de esperar que alguien me diga que hice lo correcto. Cerré el cuaderno con una sonrisa chiquita, de esas que solo se entienden por dentro. Y cuando creí que el día ya había dicho todo lo que tenía que decir, lo vi. Desde la terraza, mientras regaba las plantas, vi a Julián cruzando la calle. No venía hacia mí. Iba del otro lado, cargando una pañalera y empujando un cochecito. Caminaba con paso lento, cuidadoso, como quien apenas está entendiendo la magnitud de lo que significa ser padre. Me detuve. Lo observé sin que él me viera. No sentí rabia. No sentí tristeza. Solo una ternura vieja, como una carta sin abrir que se había quedado ahí, esperando su momento. Pensé en llamarlo, en decirle algo, pero no lo hice, porque entendí que esa escena, él con su hijo y yo con mis plantas, decía más de lo que cualquier palabra podría explicar. Me pregunté si había pensado en mí al ver al bebé llorar en la madrugada, si recordó mis manos, mis desvelos, mis canciones sin letra. No lo sé. Y, por primera vez, no me hizo falta saberlo. Porque el amor que una entrega sin condiciones no necesita regreso. Solo necesita haber sido. Y me quedé ahí, viendo cómo se alejaba, con el corazón tranquilo y los ojos llenos de sol. Y entonces, sin buscarlo, me vino la pregunta. ¿A veces el mayor acto de amor es soltar sin mirar atrás? Limpiando el cajón del mueble donde guardo los manteles, lo encontré. No lo estaba buscando. De hecho, pensé que lo había perdido. Pero ahí estaba, la cajita de terciopelo verde con el anillo de mi abuela. Me quedé mirándola como quien encuentra una carta sin abrir de hace años. La tomé con cuidado, la abrí, y ahí estaba la piedra turquesa, intacta, esperando una historia que nunca llegó a escribirse. Lo había preparado para Rebeca, con la esperanza tonta de que ella lo recibiera como símbolo de unión, de familia, de legado. Y terminó guardado como un secreto que dolía tocar. Lo sostuve en la palma de la mano y me pregunté si todavía tenía sentido. Si ese anillo, que había pasado de mujer en mujer, debía romper su cadena ahí. Pensé en Rebeca. Pensé en Julián. Pensé en la casa. En todo lo que fue. Y ya no es. Pensé, sobre todo, en el bebé. Ese niño al que no conozco. Que no me conoce. Que tal vez nunca me llame abuela. Y aún así, no pude evitar imaginar su manita sujetando un dedo. Su llanto en la madrugada. Su mirada buscando respuestas que aún no entiende. No era su culpa. No era su decisión. Y en mi pecho, algo se ablandó. Me senté con la cajita sobre las piernas y respiré hondo. No era una decisión fácil. No quería que se confundiera con un intento de acercamiento. No lo hacía por perdón. Lo hacía porque no quiero que el rencor se herede. Porque si algo aprendí en esta vida es que hay dolores que se transmiten sin darnos cuenta. Que el silencio de una madre puede convertirse en la inseguridad de un hijo. Que los vacíos no llenados a tiempo terminan por sangrar en cuerpos inocentes. No quería eso. No para él. No para mí. Así que escribí una nota corta. No con drama. No con reproches. Solo con verdad. Decía, este anillo ha pasado de madre a hija por generaciones. Hoy, aunque no nos conozcamos, quiero que sepas que una parte de tu historia empezó mucho antes de ti. Cuídalo. Que el amor no siempre grita. A veces se queda callado y espera. La doblé con cuidado, la metí en un sobre, y la guardé junto a la cajita. Al día siguiente, fui a la oficina de correos. Pagué el envío sin decir más. Di la dirección de Julián. Y cuando me preguntaron qué llevaba el paquete, respondí, un pedazo de paz. Volví a casa sintiéndome rara. No triste. No vacía. Solo, en tránsito. Como si acabara de entregar una parte de mí que ya no me pertenecía. Como si, al enviar ese regalo, también me hubiera soltado algo de adentro. Me preparé un té y me senté a esperar la tarde. No esperaba una respuesta. No esperaba agradecimiento. No esperaba nada. Porque el acto de dar
cuando es sincero, no espera eco. Se lanza al viento como semilla. Y si florece, bien. Y si no, también. Pasaron 2 días. 3. Una semana. Y entonces, una noche, mientras lavaba los platos, escuché el sonido del celular sobre la mesa. Lo miré con calma. Era un mensaje. Solo decía, gracias, mamá. Nada más. Ni punto. Ni emojis. Solo eso. 5 palabras que me soltaron los hombros, que me suavizaron la cara, que me cerraron una herida sin bisturí. No respondí. No hacía falta. Porque cuando alguien dice mamá sin pedir nada, es porque algo se acomodó dentro. Esa noche dormí con la ventana abierta. Soñé con mujeres sentadas alrededor de una mesa larga, pasándose joyas antiguas y pan caliente. Mujeres de antes. Mujeres como yo. Mujeres que no tuvieron todo, pero lo dieron todo. Me desperté con la sensación de haber estado acompañada. Y supe, sin duda, que el perdón más profundo, a veces no se pronuncia. Solo se practica. El sol entra por la terraza como si me conociera de toda la vida. A veces pienso que ya no me busca para calentarme, sino para confirmarme. Me despierto antes del despertador, preparo café sin apuro, abro las ventanas, y dejo que la brisa del parque entre sin pedir permiso. No hay ruidos que me molesten, solo los pájaros y el murmullo lejano de las niñas que caminan rumbo a la escuela. Me gusta esa hora. Me siento en la terraza con mi cuaderno y mis pinceles al lado, viendo cómo el día se estira. Y ahí, en ese pedacito de mundo suspendido, entiendo que la vida puede ser suficiente así, sin más. Pinto despacio. A veces no termina en nada. A veces solo mancho. Pero me gusta ver cómo los colores se combinan sin pedir permiso. Como si me recordaran que también yo puedo existir sin justificación. Las otras vecinas me saludan con una sonrisa, ya no como la señora nueva, sino como parte del paisaje. Una de ellas, Clara, pasa todas las mañanas con su perro y siempre me grita desde abajo: hoy sí amaneciste con cara de fiesta, Beatriz. Yo me río. Porque no es fiesta. Es paz. Pero a veces la gente no sabe cómo se ve la paz. Y le dice alegría. Una tarde, me quedé dormida en la mecedora. Me despertó una sombra sobre el rostro. Era la hija de Clara, una niña de unos 10 años, con 2 trenzas y un cuaderno bajo el brazo. Me miró seria y me preguntó: ¿por qué siempre sonríe sola, señora Beatriz? Me quedé pensando. No porque no tuviera respuesta, sino porque esa pregunta me la hice 1000 veces, y nunca me la había contestado en voz alta. La miré, le sonreí, y le dije: porque me excluyeron de una boda, pero me devolvieron la libertad. Ella no entendió del todo. Solo sonrió y se sentó en el suelo a dibujar. Se quedó conmigo un buen rato. No dijo mucho, pero su presencia me recordó que uno nunca está tan sola como cree, que a veces el amor vuelve, en otras formas, con otros rostros, en otras generaciones, y que también cuenta, y que también llena. Mientras ella dibujaba, yo empecé a pintar un cielo abierto, sin casa, sin iglesia, solo un cielo enorme, azul con nubes que no sabían si quedarse o seguir. Y en el centro, una silueta. No supe si era Julián o era yo. Pero no importó. Esa noche, volví a sacar la caja del anillo. Estaba vacía, claro, pero seguía siendo hermosa. La abrí igual. La miré. La cerré. Y la guardé en el cajón del buró. No para aferrarme, sino para recordarme que los legados no siempre son objetos. A veces, el verdadero legado es saber irse a tiempo. Saber decir ya no. Saber quedarse sola sin quedarse vacía. Y, sobre todo, saber sonreír aunque nadie esté mirando. Desde esta terraza, con mis plantas en flor y las cortinas bailando con el viento, no tengo grandes planes. No me importa si me llaman o no. Si me extrañan o no. No me sobra nada, pero tampoco me falta. Y eso es un lujo que no supe valorar antes. Porque aprendí que la vida no se trata de volver a lo que fue. Se trata de hacer lugar para lo que todavía puede ser. Y si alguna vez alguien me vuelve a preguntar cómo sobreviví a todo eso, cómo pude soltar tanto sin quedarme con las manos vacías, les diré la verdad. Soltar me salvó. Y perdonarme me devolvió el aire.
Mi nuera me excluyó de la boda de mi propio hijo, como si no significara nada. Pero lo que ella no sabía es que la casa donde vivían era mía. Y así fue como la recuperé, y la vendí en una semana. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte otra donde también intentaron humillarme en plena celebración. Mi nuera me sentó en el peor lugar de la boda, sin saber que yo era la dueña de toda la fiesta. Lo que hice ese día, nadie lo olvidará. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi nuera me sentó en el peor lugar de la boda, pero yo era dueña de la fiesta. No te lo pierdas, porque estas historias nos enseñan que cuando intentan hacerte menos, es tu momento de demostrar quién realmente manda. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.